buenos días para todos y bienvenidos a una nueva reunión dominical. Damos gracias a todos los que nos puedan estar acompañando en este día, donde qué bueno es que podamos estar juntos, poder compartir un tiempo donde podemos cantar a nuestro Dios, alabarle y también escuchar de su palabra. Vamos a empezar, vamos a orar, vamos a tener una palabra de oración, así que les invito a cerrar sus ojos y orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por este día. Gracias porque podemos estar juntos, Señor. Gracias porque escuchás nuestras peticiones. Gracias porque a través de Jesús tenemos entrada contigo. Te pedimos que nos acompañes en este día, Señor. Que bendigas el tiempo de canto, Señor, la exposición de tu palabra. Bendice al orador, Señor, y te lo encomendamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a tener el tiempo de canto, donde les invitamos que podamos cantar con alegría, con gozo. Y seguido a esto, nuestra hermana Fernanda Gómez nos va a estar compartiendo el testimonio de cómo Dios obró en su vida. Antes de cantar, les quería compartir un texto que está en Salmos 115:1 que dice: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Cantemos. Yo fui, voy a Él cuando le hablo en oración. Tengo fe que Él escucha mi clamor. Oh Señor, tú conoces mi interior. Puedo esconder amor, limpia este pobre ser, lléname cada día más de ti, lléname cada día más de ti.
Hola hermanos, espero que anden bien. Para los que no me conocen, me llamo María Fernanda Gómez, de Darío. Tenemos 2 hijos y bueno, quisiera compartirles de cómo conocí al Señor. Bueno, recuerdo que hace unos años mi marido, ya creyente, me hablaba siempre de la vida eterna. Él me decía, mira, me decía, lo que vamos a vivir acá son 70 u 80 años. Lo que viene después es para siempre, me decía. Y bueno, yo no le creía, la verdad. Era bastante incrédula. Me parecía mentira que hubiera una vida, otra vida después de esta vida, ¿no es cierto? Y bueno, entonces recuerdo que los chicos eran chicos y nosotros le comprábamos a un señor películas cristianas. Y ese mismo señor me regaló una Biblia. Bueno, la Biblia se quedó en un cajón ahí unos cuantos años y un día miro la parte de atrás de mi Biblia y leo el versículo de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo cuando vi vida eterna, realmente fue una sorpresa para mí y me asombré porque digo, esta palabra yo ya la escuché, recordaba que mi esposo siempre me hablaba, así que sentí que el Señor me había como despertado, como esa parte espiritual estaba empezando a despertarse y fue una bendición para mí descubrir que era real, que realmente era de parte del Señor, el mensaje era de parte del Señor realmente y sobre todo que era verdad. Así que bueno, después de seguir, empezar a leer las Escrituras y ver tanto la palabra del Señor como habla de nuestros pecados, de cómo Él nos perdonó, de las profecías que hablan de su muerte y su resurrección 750 años antes de que sucedieran, cómo se ha cumplido tantas cosas y bueno, realmente es una bendición saber también que uno mañana no está más, porque a todos vamos a pasar por lo mismo, de la muerte no se salva a nadie y yo tengo mi pasaporte asegurado, ya tengo mi lugarcito, porque el Señor un día me perdonó, pagó el precio que yo tenía que pagar en esa cruz y me dice que si creo, y sí que creo, tengo la vida eterna. Así que hermanos, bueno, quería compartirles este pequeño testimonio y mandarle unos abrazos y bueno, la paz del Señor y que sigamos en comunión con Él cada día y agarrados de sus promesas, que es lo más importante. Vivimos por las promesas de Él y recordar siempre que el Señor, lo recuerdo yo siempre, el Señor no miente. Si el Señor lo dijo, no es hombre para que mienta. Así que esperanzados en eso, bueno, le mando abrazos para todos y espero que pronto nos volvamos a ver. Muy bien, hermanos, hemos podido cantar, pudimos alabar. Damos gracias también a nuestra hermana Fernanda, que nos compartió el testimonio de su vida. Rogamos que el Señor le continúe bendiciendo y a ella y a su familia.
Y ahora también vamos a tener otra participación musical, esta vez nuestra hermana Mariel Orlandini nos va a estar compartiendo una canción, así que le dejamos el lugar a Mariel. Hasta que Dios nos mandó el Salvador, una esperanza, todo el mundo siente la luz de nuevo día sin igual. Bueno, muchas gracias Mariel por la participación, por tu preparación. Ahora llegamos al tiempo de abrir la palabra de Dios. En el día de hoy nos va a estar acompañando nuestro hermano Ángel Porcú desde Santa Rosa, La Pampa, nos está acompañando hoy. El tema para el día de hoy es la mayordomía de
los talentos, dones y personalidad. Así que dejamos a nuestro hermano Ángel para que podamos escuchar la palabra y que podamos estar con los corazones dispuestos para oír la voz de Dios a través de nuestro hermano. Adelante. ¿Qué tal, amados hermanos de Pilar? ¿Cómo les va? Desde la Iglesia Cristiana Evangélica en Santa Rosa La Pampa les estamos saludando y junto con mi familia, yo soy Ángel Eduardo Porcú, mi esposa Liliana, mis dos hijas, Anabelia y Ludmila, de 20 y 29 años, les queremos saludar fraternalmente. Y bueno, nos ha convocado hoy un tema que ha sido un tema importantísimo, que ha sido tocado a lo largo de la historia del cristianismo, y es un tema que es actual hoy y también será actual mañana, y hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia habrá que seguir tocando este tema, porque justamente lo que hoy vamos a ver es, el tema principal es el señorío de Cristo, pero el subtema que nosotros vamos a tocar hoy es referido a la administración o a la mayordomía o al servicio individual y personal que hace a todo el conjunto de trabajo de toda la iglesia. Vamos a hablar de dones, de talentos, de ministerios y otras cositas que vamos a ir desarrollando a lo largo del mensaje. Quisiera primeramente que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1, porque antes de empezar con todo el tema de la mayordomía, del servicio al Señor, tenemos que tener muy en claro esto que vamos a ver. Esto que vamos a ver es fundamental antes de hacer ningún trabajo, ninguna tarea para el Señor. Por lo tanto, me gustaría que lo grabes a fuego en tu corazón y que lo lleves siempre presente. Y es algo que nos dejó el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 1, que dice así la palabra de Dios. ¿Lo leemos? Así que es una especie de unión con lo que viene tratando en los capítulos anteriores. Y esto tiene que ver que, dado que nosotros como iglesia hemos sido recipientes de la gracia y de la misericordia de Dios, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, dado que somos hijos de Dios y que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Así que, por lo tanto, dice así: así que, hermanos, está hablando a creyentes, aquellos que han abierto su corazón a Cristo, por la fe lo han recibido y han sido lavados de todos sus pecados con la preciosa sangre que Cristo vertió en la cruz. Por eso dice: así que, hermanos, os ruego, un pedido muy especial del apóstol Pablo. Dice: os ruego, por las misericordias de Dios que nos han alcanzado, ruego, dice, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá está hablando de algo que como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos a presentar. Y está hablando del cuerpo. ¿Y por qué del cuerpo? Porque en el cuerpo se asienta todo lo que ha pasado en nuestra vida. Está el alma en el cuerpo. Y en el alma está registrado el yo, mi persona, lo personal, lo que yo soy. Está registrado aquí dentro de este cuerpo. Y dice que yo tengo que rendir esa voluntad incondicionalmente a Dios. Y dice que debo presentar a Dios un cuerpo vivo. ¿Por qué vivo? Porque tiene la posibilidad de resistirse al sacrificio. Dice vivo para que yo pueda someter este ser
y presentarlo voluntariamente a Dios. Por eso pide sacrificio vivo, porque si fuese un sacrificio muerto, no habría tanto detalle en presentar, porque si está muerto no se va a resistir. Pero ¿qué pasa? Si pide un sacrificio vivo, es que da la posibilidad de una resistencia. Por lo tanto, debemos ser como aquel hombre de Dios, llamado por Dios para un gran ministerio, para hacer una gran obra, como lo fue Abraham. ¿Recordás aquel día que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, aquello que más amaba, aquello que había sido tan personal y le había costado tantos años de poder tener ese amado hijo Isaac? Dice: toma a tu hijo Isaac, a quien amas, y llévalo al lugar que yo te diré, y allí lo vas a ofrecer en sacrificio. Y dice que él fue hasta ese lugar, fue con su hijo Isaac, los dos estaban vivos, caminaron voluntariamente hacia el sacrificio. Allí Abraham elabora el altar y allí pone a su hijo vivo en el altar. Y allí ese hijo tuvo la posibilidad de resistirse a ser colocado vivo en un altar. Él tuvo la posibilidad, pero no lo hizo. Abraham también tuvo la posibilidad de decirle a Dios: no, es demasiado lo que me pides. Sin embargo, allí cuando tenía a su hijo en el altar del sacrificio, estando vivo, alzó el cuchillo y allí él, dentro de su corazón, mató a su hijo. Aunque físicamente Dios detuvo su mano, pero este hombre y ese hijo estuvieron dispuestos a ofrecerse allí en sacrificio a Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es una fe ciega, es algo que uno tiene que meditar y tiene que pensar si realmente está dispuesto a ofrecerse en sacrificio. ¿Sabes una cosa? Un día el Padre Celestial, decidió enviar a su Hijo al mundo para ofrecerlo en sacrificio. Pero Él sí que lo ofreció en sacrificio. Y Jesucristo no tenía que resistirse. El Hijo de Dios allí permitió ser clavado en esa cruz. Él pudo salir porque era el Hijo de Dios. Pero Él decidió ofrecer su cuerpo vivo en sacrificio y permitir allí quedar colgado en esa cruz. Y allí entregó su espíritu al Padre, estando vivo. Eso es lo que Dios quiere de vos y lo que quiere de mí, antes de pensar siquiera en hacer la obra del ministerio, antes de dedicarnos a la mayordomía a la cual Dios nos ha llamado. Y bueno, todo esto de la mayordomía, de la administración, en el trabajo que nos ha sido encomendado, tiene algunas cositas. Por ejemplo, cuando nosotros nacimos, Dios ya pensó en nosotros para colocarnos allí en su obra. Por lo tanto, cuando nosotros nacimos, Dios colocó en nosotros lo que se llaman los talentos. Y los talentos son capacidades naturales dadas por Dios para defendernos en la vida, para satisfacer nuestros hobbies, para satisfacer a los demás, para disfrutarlos, para poder ejercer un oficio. Los talentos se pueden adquirir, se pueden perfeccionar, porque son talentos naturales dados por Dios. Y fueron dados a personas buenas, a personas malas, a personas que creen en Dios, a personas que son ateas y no creen en Dios. Pero todo don dado al ser creado siempre proviene de Dios. Así que si podemos ir al libro de Santiago, allí después de la carta a los Hebreos tenemos el libro de Santiago, y tenemos en el capítulo 1 para decirnos cómo vos y yo hemos adquirido esas habilidades naturales para desarrollar algo, para trabajar en el arte, en la ciencia, en el deporte. Dice Santiago 1, versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo nos ha sido dado de Dios. Así que comenzamos a andar en la vida, pero fuimos provistos para poder desarrollar esa vida. Y cuando llegó el tiempo, Dios se puso en nuestro camino y allí le conocimos, porque nos rendimos a la persona de Jesucristo, reconocimos que Él murió por nosotros en la cruz, le abrimos el corazón y le dijimos que entrara a nuestra vida y le recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En ese mismo instante, ahí, en ese mismo instante de la rendición voluntaria a Cristo para la salvación, recibimos otras capacidades, recibimos dones espirituales. Son capacidades sobrenaturales que ningún otro ser común tiene y no puede desarrollar, no puede buscar ni adquirir, porque solo son dados a los hijos de Dios. Por eso son los carismas, este don, este regalo que Dios nos ha dado para poder cumplir ese ministerio al cual Dios nos ha llamado. Y ahora te invito allí a ir a la carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios dice el capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Nos va a hablar de estos dones que recibimos el día que le conocimos al Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno, y acá quiero que prestes atención, porque si vos y yo pertenecemos a un cuerpo formado por muchos miembros, Dios siempre trabaja en lo individual y en lo personal. Por eso este mensaje está dirigido a lo individual y personal en cuanto a la mayordomía, porque es importante lo que hace cada uno, y cada uno es responsable de todo aquello que recibió para poder ofrecerlo al Señor. Por eso dice, pero a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es una capacidad sobrenatural que Dios decidió que todo creyente, que todo aquel que se convierte a Cristo pueda tener para poder ejercer ese ministerio dentro del cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, responsabilidad personal de cada uno es no ignorar que tenemos dones o capacidades sobrenaturales que otro ser natural no tiene. Y eso dice 1 Corintios 12:1. No debemos ignorar. Acordate, nuestro culto racional es de fe, pero es usado también con la mente. Dice 1 Corintios 12:1. No quiero, otra vez la palabra hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por lo tanto, todo creyente debe estar siempre pendiente de que tiene dones espirituales, y si aún no los ha descubierto, ha de trabajar en conjunto con el resto de los hermanos, con los ancianos de la iglesia, con los líderes, porque son ellos los que nos van a permitir descubrir esos dones, porque son sobrenaturales y por ahí necesitamos descubrirlos para poder ejercerlos para provecho del cuerpo. Por eso esa es la responsabilidad de cada uno. ¿Qué podemos decir? Podríamos orar, Señor, quiero este don, me gusta aquel, me gusta este otro. ¿Sabes una cosa? No se puede orar a Dios para pedirle algún don que uno desea, porque los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. Y a Él se le ha ocurrido dar los dones que Él sabe que vos necesitas dentro del cuerpo donde te encontrás. No todas las asambleas o núcleos o partes de la iglesia que están distribuidos como iglesias locales en todo el mundo necesitan desarrollar los mismos dones. Por eso que Dios en su inteligencia reparte como Él quiere los dones según el lugar,
según las circunstancias en las cuales ese grupo se desarrolla o esa parte de la iglesia se desarrolla, la cual se llama iglesia local. Pero dice que ¿quién es el que da los dones? El Espíritu. ¿Y cómo los da? Dice acá 1 Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas, dice, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ahí vuelve a lo particular, dice como Él quiere. Es decir, que al Espíritu Santo le ha placido y Él sabe qué dones son necesarios en tu iglesia local, en mi iglesia local, la cual formamos una sola iglesia, pero estamos en distintos lugares y cada lugar o cada iglesia local necesita ciertos dones que a lo mejor en otra iglesia local no son tan necesarios. Ahora, siempre cometemos ese error de buscar en la Biblia, a ver cuántos dones hay, y buscamos, miramos Romanos, miramos Efesios, miramos Corintios, y buscamos saber cuántos dones hay. Decimos, pero ya están todos los dones en mi iglesia local. ¡Cuánto error, cuánto error! Nadie sabe cuántos dones hay. Así que si te tomaste el trabajo de contarlos, cometiste ya un error. Porque los dones son dados según el Espíritu Santo, como dice aquí, en su voluntad Él desee. Entonces, para definir bíblicamente cuántos dones hay, te lo voy a decir con un versículo. 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:4. ¿Cuántos dones hay? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. No tiene número, no os podéis contar, así que no pierdas el tiempo. Y tampoco te entristezca decir, pucha, en mi iglesia local ya todos los dones están repartidos, ya cada uno hace lo suyo, ¿yo qué voy a hacer? No, espera, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, el mismo Espíritu que repartió, Él sabe qué dones son necesarios, pero nunca podríamos numerarlos o encuadrar a Dios en una tabla. Bien, entonces, tenemos talentos, capacidades naturales, adquiridas cuando nacemos. Tenemos los dones, capacidades sobrenaturales en cada creyente al recibir a Cristo, al nacer de nuevo. Pero ahora sí, tengo los dones y los talentos, ¿qué pasa? ¿Qué necesito? ¿Qué te parece que necesitas una vez que vos te recibiste en la facultad o estudiaste algo? ¿Qué tenés que hacer? Ejercerlo, muy bien, tenés que ejercerlo. Por eso aparecen los ministerios. Y aquí es donde hacemos la otra parte. ¿Qué son los ministerios? Los ministerios es servicio, es la habilidad de ejercer o la habilidad de llevar a cabo todo aquello en lo cual yo fui capacitado, poder llevar a la práctica, podríamos decir, practicar para lo cual yo fui preparado y entrenado. Así que necesito los ministerios. Ahora, podríamos pensar que el ministerio o la diaconía o la administración o los servicios podemos decir, son obligatorios. Hay servicios, ya no hablemos directamente de la iglesia, hablemos del mundo en general. Hay servicios, administraciones o ministerios que son obligatorios y la persona tiene que servir o administrar obligatoriamente. Por ejemplo, tenemos los esclavos, las personas que están como prisioneros también tienen que ejercer un ministerio obligatorio. Pero también están aquellos ministerios o los servicios remunerados, como son aquellos que yo te presto un servicio, a cambio de una paga. Y también están aquellos servicios o ministerios voluntarios, es decir, yo hago una tarea sin esperar nada a cambio. Así que dijimos que tenemos ministerios obligatorios, tenemos, estoy hablando en general, sin hablar y definir si es un cristiano o no. Tenemos los servicios obligatorios, servicios remunerados y servicios voluntarios.
Déjame decirte, a ver si vos pensás, ¿en cuál de esos estás? ¿Obligatorio, voluntario o estás en el remunerado? ¿En qué servicio estás como creyente? Bueno, te lo digo. Ahí están los otros ministerios que desarrolla el creyente, que son ministerios especiales. Y en esos ministerios es porque involucran a los obligatorios, remunerados y voluntarios. Vos tenés un servicio obligatorio, remunerado y voluntario. Vamos a ver. Dice 1 Corintios capítulo 9 versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque, y acá viene la obligación, servicio obligatorio. Dice, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Aquí encontramos al apóstol Pablo diciendo que él está haciendo un servicio obligatorio, ya sea que se lo impone Dios, o sea, Dios no es que lo fuerza, sino que Dios, la imposición se la toma a él como que Dios desea que él haga eso, entonces como una carga impuesta, pero a su vez él mismo se impone a sí mismo ese ministerio y él sufre si no puede desarrollar eso que el Señor le dio. Eso es muy fuerte, por eso él se siente un prisionero, se siente un esclavo. Dice, por ejemplo, los esclavos son los siervos. Ahí cuando la Biblia dice siervos o doulos, eran los esclavos. Cuando se refiere a la carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Allí él era un siervo, servicio obligatorio, él se sentía siervo. Cuando escribe la carta a Filemón 1:1, dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Así que él se sentía un esclavo, un siervo, y se sentía atado en cadenas a Jesucristo. Así que podríamos decir, ya Pablo nos está hablando de un servicio obligatorio, de un ministerio obligatorio. Pero también nos habla de un ministerio remunerado. ¡Qué increíble! Dice, por ejemplo, allí, podemos leer en la carta a 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8, 2 Timoteo 4, 7 y 4, 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 dice, acá la remunerada, dice el apóstol Pablo cuando ha terminado la tarea, dice 2 Timoteo 4, 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, y aquí viene la remuneración, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesucristo, dice, juez justo en aquel día, y no solo a mí, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero no solamente era una carga obligatoria, no solamente era un servicio bien pago, porque el Señor paga bien, el Señor no es deudor de nadie, sino que también es un servicio voluntario. Porque el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en la carta a los Hechos, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo se encuentra con Jesucristo allí, ese famoso encuentro, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, dice el versículo 4, cuenta la experiencia. Dice, y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, dice, ¿qué quieres que yo haga? Servicio voluntario. Señor, ¿le has dicho alguna vez así al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Por lo tanto, encontramos que el ministerio es el desarrollo el ejercicio de los dones y los talentos al servicio de Dios. Y podemos pensar, yo me paro allí en la iglesia
por un lado tengo los dones, por otro lado tengo los talentos, me paro allí en la iglesia y miro hacia un lado, miro hacia el otro, y dice, bueno, digo, ¿y ahora quién me va a poner allí? ¿Quién me va a introducir para que yo pueda hacer desarrollar estos dones y talentos? ¿Quién me va a poner allí? ¿Quién será el que me va a poner allí? Y dice el libro de los Hechos en el capítulo 20, dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice, Hechos 20, 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, dice el apóstol, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera personal, en lo personal, dice que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El ministerio me lo dio el dueño de la obra. ¿Y quién es el dueño de la obra? ¿No es Jesucristo, el cual Dios el Padre lo puso por cabeza sobre la iglesia? Y Él es el dueño, Él es el esposo, Él es el que tiene la iglesia, porque Él la compró con su sangre. Por lo tanto, ¿quién me va a poner en el ministerio? Y bueno, en el ministerio me va a poner el Señor Jesucristo. Pero allí estoy yo, con los dones y los talentos, y el Señor Jesucristo, bueno, me pone en el ministerio, pero yo entro a dudar de cuándo me irá a poner y qué sé yo, y digo, bueno, ya está ejerciendo este ministerio, está en el púlpito, el otro está en el teclado, el otro ya está en aquel servicio, el otro está en este otro, y yo ya no tengo lugar aquí. Y otra vez volvemos a encajar a Dios, creyendo que los ministerios los podemos enumerar y ver si están todos cumplidos. ¿Cuántos ministerios hay? ¿Cuántos te parece que hay ministerio? Vamos a 1 Corintios 12, versículo 5 ahora. ¿Qué dice? Ahora bien, dice, hay diversidad hay diversidad de ministerios. Diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo, el Señor que me puso es el mismo. Quiere decir que hay diversidad de ministerios, por lo tanto, yo con mis talentos y dones no puedo decir, bueno, acá no tengo lugar, están todos los ministerios ocupados. Y eso ha hecho que muchos creyentes dejen la obra porque se sienten inútiles o porque no han podido desarrollar el ministerio. Falta de paciencia, falta de paciencia. Ahora, podemos mirar y ver que cuando uno viene con los dones y con los talentos, eso no es razón para ya meterlo en el ministerio, porque todo está bien, tiene los dones, capacidades sobrenaturales, tiene los talentos, capacidades naturales, pero no ha sido entrenado dentro del cuerpo de la iglesia para poder ejercerlos. ¿Y quién lo va a hacer a eso? ¿Quién lo va a entrenar? Si ya Jesucristo lo pone, y Jesucristo ahora tiene un grupo de hombres y mujeres que van a trabajar ahora entrenando a ese obrero con sus talentos y sus dones para ejercer el ministerio. Por eso dice Efesios capítulo 4, versículos 10 al 13, dice así: el que descendió, hablando del Señor Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo. Es decir, cuando los cimientos de la obra fueron echados, después que empezaron a construir sobre la roca que es Cristo, Jesucristo tuvo que disponer de ciertos hombres y darles capacidades naturales que hoy no están en ejercicio, o capacidades espirituales que hoy no están en ejercicio, pero fueron necesarias cuando se echaron los cimientos de la obra. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban credenciales. ¿Vos quién sos? ¿Qué venía a decirme esto a mí? Bueno,
Ellos tenían, por ejemplo, el don de hacer milagros, don de sanidad, don de profecía y otros dones, don de lengua y cuantas cosas que ellos podían desarrollar en ese momento, pero hoy no son necesarios, porque hoy no necesitamos ninguna profecía, pero en ese entonces se necesitaban. Entonces, hoy necesitamos otros dones en ejercicio. Pero los santos que ya han ido siendo entrenados desde ese comienzo de la iglesia, siempre hubo quien entrene a los obreros para entrar en el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es importante el trabajo de los líderes, de los maestros, de los enseñadores, de aquellos ancianos, obreros, sobrevedores, que están continuamente entrenando a todos los obreros en la obra. Por eso es importante y tener bien en cuenta, cuando uno ingresa a la iglesia o pasan los años y bueno, ¿y cuándo me van a poner o cuándo? Y capaz que Cristo que nombró cuál va a ser tu ministerio, pero a lo mejor no estás capacitado y no es bueno que te saquen como a la masa cruda, sino que cuando estés listo, ahí ya vas a entrar al ministerio. Por lo tanto, debes aprender a confiar. Debes aprender a confiar, porque los que ya han sido entrenados para preparar a otros saben quién está o quién no está listo para ya ejercer el ministerio al cual Cristo lo puso. Por eso no debemos apresurarnos, debemos seguir el consejo de nuestros mayores, de nuestros enseñadores, para que podamos hacer bien las cosas. Así que tenemos allí que hemos sido puestos en el ministerio, pero tenemos que entrenar esos dones y para la obra de Dios. Vayamos, por ejemplo, al ejemplo clásico del Señor Jesucristo. Allí, si vamos a Lucas capítulo 2, vamos a ver cómo el mismo Señor Jesucristo se entrenó para poder entrar en el ministerio cuando fuese tiempo. Dice Lucas capítulo 2, versículo 40. El Señor Jesucristo, vos dirías, pero Él no necesitaba. No, sí, necesitó entrenarse. Necesitó prepararse y tener el tiempo y la maduración justa para cuando fuese el momento entrar en el ministerio. Dice Lucas 2:40. Dice, y el niño, hablando del Señor Jesucristo, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Es decir, que él crecía físicamente, se cuidaba, se entrenaba, y también crecía mentalmente para estar en los negocios de su padre. Porque él sabía que un día entraría en el ministerio. Así que él ya cuando tenía uso de razón comenzó a trabajar pensando en el día en que Dios lo pondría allí en el ministerio. Y se entrenó, y en su mente estaban los negocios de mi padre, los negocios, la administración, soy mayordomo y ahora me estoy entrenando para cuando él me ponga en ministerio. Dice allí en Lucas 2:49 dice, ¿recuerdas cuando buscaban a Jesús, que no lo encontraban sus padres? Bueno, él le va a decir esto, dice, yo quiero que esto también lo grabes en tu corazón. Tú que te estás preparando para entrar en el ministerio, o si ya estás en el ministerio, dice Lucas 2:49, entonces él les dijo, Jesucristo le dijo a sus padres, dice, ¿por qué me buscabais? Dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabés que es necesario que te entrenes porque estás en los negocios de tu Padre? Ya tienes que irte empapando para cuando se te den los ministerios puedas ejercer bien la tarea. Por eso no tienes que apresurarte, tienes que prepararte, sí, y siempre pensando que vas a ser colocado allí como persona individual, en lo personal vas a ser colocado para la obra del ministerio. Y allí cuando llegó el tiempo, a los 30 años, allí después que Jesús se bautiza, recién va a entrar al ministerio, no entró enseguida, se entrenó 30 años. ¿Cuánto llevas de entrenamiento? Bueno, dice Lucas capítulo 3, versículo 23. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Ahí está. Comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Te acordás, Moisés? Pasó 40 años entrenándose en Egipto. Dios lo puso ahí para que se entrenara en todo lo que él aprendió, la escritura, leyes, todo lo que aprendió.
Después estuvo 40 años en Madián, en el desierto, allí entrenándose en la vida dura en el desierto, porque él tenía que llevar a ese pueblo, esa nación por el desierto. Así que necesitó saber los detalles de cómo es vivir en el desierto. Y cuando tuvo 80 años, Dios lo llamó y dice, bueno, ahora con toda esta preparación que yo te di, vas a llevar a mi pueblo y lo vas a llevar para que entre a la tierra de Canaán. Así es, esa tierra que yo les di. Así que cuando estamos en la obra del Señor, necesitamos prepararnos y estar listos para cuando seamos llamados. Y no debemos presionar a nuestros líderes, a nuestros ancianos, a nuestros hermanos, de decirle ¿cuándo me van a poner en el ministerio? Porque eso es la obra de Dios. Es un trabajo que se va haciendo con el tiempo y cada uno debe estar preparado. Cada uno es una responsabilidad personal. Bueno, tengo los dones, tengo los talentos y ahora ya fui puesto en el ministerio. Bueno, dice, bueno, ahora vas a ejercer en el ministerio. ¿Ya está todo listo? ¿No necesito más nada? No, no te apresures. Porque te falta una sola cosa. Ahora necesitas las operaciones. Las operaciones. Dijimos que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y ahora tenemos las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Y bueno, las operaciones es el poder que Dios te da o la energía o la fuerza para ejercer todos esos dones y para poder llevar a cabo tu ministerio. Es una fuerza, es un poder especial que Dios te da para trabajar en su obra. Por lo tanto, necesitas poder de lo alto. Y eso son justamente las operaciones. Vamos otra vez al Señor Jesús. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 3, ¿verdad? Vamos al capítulo 6, versículo 19. ¿Qué dice? Lucas 6, 19. Dice, y toda la gente, recordá cuando el Señor Jesucristo andaba ministrando, ya había entrado en el ministerio, y dice, Lucas 6, 19, y toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Dice, porque poder salía de él y sanaba a todos. Es decir, que necesitamos las operaciones, necesitamos el poder para desarrollar el ministerio. Qué importante. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice así. Efesios 1, 17 al 20. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. El poder o la operación es muy necesaria para hacer la tarea. Y dice Efesios 3, versículos 6 y 7, dice, y aquí entramos nosotros, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Escuchá, 7, del cual yo fui hecho ministro, dice Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Qué tal? ¿Qué pensás? Necesitamos muchas cosas para entrar en la obra. No es solo entrar y... No. Necesitas el poder de Dios para poder realizar la obra. Ahora podemos decir, hay muchas formas en las cuales el poder de Dios se manifiesta. Y para eso volvemos a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a ver cuántas formas de poder o cuántas maneras de ejercer, de desarrollar o de recibir ese poder hay. Hay muchas formas. Por eso dice que Jesús sanaba, resucitaba a los muertos. ¿Cuántas cosas hacía? Dice 1 Corintios 12, 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Bueno, ahora está todo completo. Vamos de nuevo. Recibimos
los talentos, que los recibimos al venir a este mundo, que son dados por Dios. Conocemos a Cristo, nos dan los dones. Y ahora, una vez que tenemos los dones y los talentos, Jesucristo nos coloca en el ministerio, para el cual allí nuestros hermanos amados nos entrenan y nos preparan para poder entrar al ministerio. Y luego, una vez que comenzamos a ministrar, recibimos el poder de Dios para poder realizar con poder. Es el ministerio de poder que Dios nos da. Por eso que no puede ser ejercido por ningún otro. Ahora vamos a terminar, a concluir con un pasaje que nos habla de qué lugar o cómo tengo que ver yo la obra en lo personal, en lo individual, porque indudablemente afecta a todo el cuerpo de Cristo, así que no es para tomarlo a la ligera. Dice allí el apóstol Pedro, primera epístola de Pedro, allí en el capítulo 4, primera Pedro 4, vamos a leer 2 versículos para ya concluir. Dice 1 Pedro 4, 10 y 11. Y acá prestamos mucha atención. Dice así. Recordamos que estamos hablando de la mayordomía y de la administración en lo personal y cómo esto afecta a lo congregacional. Dice así. 1 Pedro 4, 10. Cada uno, otra vez lo personal. Cada uno. Dice, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores, mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Déjame decirte algo para terminar. Dios nos ha honrado poniéndonos en el ministerio. Por lo tanto, debemos, como primera medida, pensar si estoy dispuesto hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y ofrecer mi vida en sacrificio voluntario, obligatorio y remunerado para mi gran Dios, que me llamó y me puso en el ministerio junto a tantos hermanos que juntos hacemos la obra. Que el Señor bendiga a esta amada iglesia en Pilar, y que bendiga la vida de cada uno de ustedes, y que podamos tomar en serio lo que significa estar en el cuerpo de Cristo y ser fieles administradores, constantes, y terminar la carrera, porque la gloria será toda para aquel que todo lo llena en todo, para nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Bien, damos gracias a Dios por el mensaje, gracias a nuestro hermano por la preparación. Rogamos que el Señor le continúe bendiciendo ahí en el lugar donde Él está, en la iglesia donde asiste, su familia. Y en cuanto a nosotros, recordemos que a las 11:30 tenemos la escuela bíblica dominical, y si no, nos encontraremos el próximo miércoles para la reunión de oración a las 20 horas por Zoom. Así que los invitamos a todos y damos por finalizada la reunión. Les mando un abrazo grande a todos y nos veremos la próxima. Chau, chau.